Hoy vamos a abordar el maltrato en la vejez, un tema que muchas veces no es tan visible como algunos, seguramente quien lo sufre, quisiera, pero bueno, vamos a analizar este tema con una de las personas que más sabe, que más ha abordado esta temática en lo que es la medicina, la geriatría, y bueno, por eso le estamos dando la bienvenida a Rosalía Panza, quien es médica geriatra y integra también la comisión específica en la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología. Muchas gracias por invitarme. Cuando hablamos del maltrato, ¿cómo se presenta? ¿Cómo lo podemos explicar, ¿no? al maltrato que ocurre en la tercera edad, que me imagino que debe tener unas características particulares? Sí, digo, no lo podemos comparar con las situaciones de violencia en la mujer. Es un tema francamente invisible, ¿verdad? Invisible para la familia porque a veces no sabe que está maltratando e invisible a veces para la sociedad. Y a veces cuando se ve, en realidad aparece con mucho sensacionalismo y con mucha pompa, lo que no le hace bien en realidad también a la imagen de la vejez, ¿verdad? Las formas de presentación son muy diversas. Siempre tenemos que pensar que es un tema que está muy oculto y subregistrado. Son muy pocas las personas mayores que se animan a denunciar esta situación, por lo complejo del tema, ¿verdad? Porque intervienen muchos factores, dentro de los cuales el más importante es la familia. ¿En qué sentido decís tú? ¿Como principal agresora? Ahí está, porque las mayores formas de maltrato o el mayor número de maltrato se ve dentro de la familia. Por supuesto que también se ve en las instituciones de larga estancia, es decir, hogares de ancianos, pero la mayor cantidad se ve dentro de la propia familia. Y si pensáramos en maltrato, ¿cuál es el que ocurre con más frecuencia o cómo se puede, decir, a ver, qué es el maltrato, cómo se produce? En realidad el maltrato es cualquier daño que se le ocasione a la persona mayor en forma voluntaria, pero a veces se puede dar también en forma involuntaria en una relación de confianza. Es decir, siempre ocurre entre dos personas que tienen un vínculo y muchas veces ese vínculo es afectivo, ¿verdad? Y las formas más comunes son, el maltrato físico, que capaz que es el más como llamativo, el maltrato psicológico, que no se ve, pero que es el más denunciado, el maltrato económico o el abuso económico, el maltrato sexual, y otro que nosotros lo contemplamos dentro de las formas de abuso, que es el abandono o la negligencia. Abandono que puede ser en forma explícita, es decir, dejan abandonado a una persona mayor porque no les interesa cuidarlo, o simplemente la negligencia, el cuidar a alguien pero no tener los elementos para saber cómo cuidarlo, sobre todo en determinado tipo de enfermedades que resultan muy difíciles, las demencias, los pacientes con incontinencia, con trastornos de visión, pacientes que tienen trastornos de conducta. Entonces se vuelve como muy difícil el manejo dentro del hogar, sobre todo en una sociedad muy compleja donde todos trabajamos. Claro. Ahora, ¿esto ocurre, viene de antes o surge, digamos, en la tercera edad en esta relación cuando a veces es familiar? No, en realidad muchas veces hay historias de violencia a lo largo de la vida. Nosotros siempre decimos que la violencia y el abuso en la vejez tiene perfume de mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres integran el prototipo de abuso, ¿verdad? Son las que están más maltratadas, por muchas razones, simplemente porque tienen muchas veces historias de violencia doméstica, sobre todo si pensamos en las mujeres que envejecen hoy, ¿verdad? Donde el machismo era mucho más importante, la diferencia de poder era mucho más importante. Estas mujeres, que hoy son mujeres viejas, no tenían acceso a la educación, tampoco tenían acceso a una tarea laboral remunerada, permanecían en la casa cuidando a los hijos. Entonces, muchas veces eran víctimas de violencia sin saberlo, lo aceptaban como un hecho común mandatado por la sociedad. Sobre todo además en esa época, hoy también, ¿verdad? Las situaciones de violencia están como muy limitadas al ámbito de lo privado, ocurren en la casa, no se hablen afuera, los trapitos no se sacan al sol, digamos. Claro. Entonces eso hace que la mujer en realidad vieja venía soportando un montón de situaciones de las cuales no era consciente. Y llega a la vejez con una autoestima muy baja, no tiene mecanismos de defensa para poder afrontar esta situación y salir afuera a denunciar y a mostrar. Y en realidad ahí se le suma a todos los otros problemas que tienen hoy, ¿verdad? El asumir nuevos roles, como el cuidado de los nietos, el abuso a veces de los propios hijos, que en realidad, como no tiene tiempo libre, claro, la obligan a hacer otras tareas que no deberían estar a esta edad, ¿verdad? ¿Hay algunos datos de la situación de Uruguay respecto a este tema? No hay datos porque este tema nosotros decimos que está en estado embrionario, todavía no nació, todavía no se ha hecho
hecho visible. En realidad el problema de del abuso y de los derechos de las personas mayores recién empieza después de los años 80, después de lo que fue todo el tema de la mujer y del niño dentro de las franjas más frágiles, ¿verdad? O sea que llevamos pocas décadas en este tema. Y es muy invisible porque ocurre fundamentalmente dentro del hogar y ocurre en personas que están con una limitación funcional muy importante, que no pueden salir a la calle, que en general tienen una demencia, que están muy limitados en múltiples aspectos o que tienen un trastorno del lenguaje. Entonces queda como muy oculto. Nuestro país no tiene una cultura de epidemiología de la vejez, cuáles son las cosas más relevantes. Entonces no hay datos prácticamente. En otros países que se ha trabajado más hay datos, pero se conoce que es un dato subregistrado. O sea, hay un número que se considera que un 3%, entre un 3 y un 5% de las personas que viven en la comunidad pueden sufrir formas de maltrato. Pero este número es subregistrado porque no denuncian. Entonces, esos son los registrados, los que se atreven a denunciar, que estarían en mejores condiciones o que las situaciones son de mayor violencia. Claro. A nivel de las instituciones sería un 10% por lo menos, pero tampoco lo tenemos registrado. Claro, tú mencionaste algunas características, digamos, de personas mayores que son más susceptibles a sufrir el maltrato, ¿no? Porque vamos a decir, la gran mayoría no está en esta situación. No. Estamos hablando de casos... Situaciones muy puntuales y extremas. Y hay un perfil, ¿verdad? ¿Cuál es ese perfil son las mujeres mayores de 80 años, ¿está? ¿Por qué? Porque viven más, claro. Porque las mujeres muchas veces mueren viudas, o sea que están sin el esposo. Muchas veces tienen, por todo lo que decíamos hoy, ¿verdad? Porque se han cuidado menos a lo largo de la vida por cuidar a su familia, entonces tienen un estado de salud mucho más deteriorado, ahí está, porque además no tienen ingresos económicos suficientes, muchas veces acceden a una pensión vejez que no les da como para vivir, y muchas veces además porque han vivido esas situaciones de violencia doméstica. Y por lo que decía hoy, la vejez es femenina, eso es bien claro, pero además estas mujeres están solas, muchas veces tienen lo que se denomina un aislamiento social, y ese aislamiento social hace que sean más vulnerables al maltrato, porque si yo no me puedo movilizar, si estoy en mi casa con un bastón, tengo que depender de alguien que me vincule al mundo exterior, voy a estar más supeditada a que me maltraten, si tengo una cuidadora, si tengo un hijo que me ve poco. Claro. Esa es la situación. Falta de red, ¿no? Como Falta de redes, ahí está. ¿Cuáles son las señales de alerta, no? Porque digo, no todas las personas cercanas pueden estar vinculadas a una especie de maltrato, ¿no? Es decir, pero para que prestemos atención, ¿cómo ver o detectar posibles situaciones? Claro, las que vemos muy groseras, bueno, son cuando hay lesiones importantes como hematomas o golpes, lesiones en los miembros superiores, pero eso ya es muy como que hay que ir a buscarlo, ¿verdad? Claro. Pero sí después hay otras situaciones que son como más visibles, cuando vemos una persona sola, que no tiene familia o que tiene una familia que no es continente, que está viviendo solo con un cuidador y ese cuidador de alguna manera es el que le dirige la vida, le dirige la parte económica. En esas situaciones muchas veces puede haber maltrato, porque ese cuidador muchas veces tiene ese trabajo porque no tiene otras posibilidades económicas, no lo eligió como una decisión de vida, sino porque, bueno, es su ingreso. Y muchas veces ese cuidador tiene lo que nosotros llamamos un burnout, una sobrecarga, porque cuidar a una persona mayor genera estrés, si no estamos preparados y si ese trabajo se desarrolla durante muchas horas, si no tenemos mecanismos de afrontamiento de esa situación, claro, nos vamos a deprimir y vamos a maltratar. Es cuando dicen que los cuidadores a veces están quemados, ¿no? Exactamente. Antes estuvimos hablando también en otros programas de tiempo activo sobre el tema de los cuidadores y la claro, necesidad de buscar gente que tenga empatía, claro, con los adultos mayores, ¿no? Porque... Y que busquen mecanismos y tiempo libre para que el cuidado sea bueno, porque de claro, nada sirve estar 24 horas si estoy 18 de mal humor, porque me molesta la persona, porque no puedo satisfacer mis necesidades más básicas como salir y ventilarme, ¿no? Claro. Y tener amigos y tener redes fuera de ese trabajo. Bueno, es un dato también para quienes contratan personas fuera del hogar, ¿no? En estos días se está celebrando, se está conmemorando, ¿no? Un día muy especial que tiene que ver con la toma de conciencia del maltrato. ¿De qué manera esto puede, ayuda a tomar mayor conciencia y cómo evitar posibles situaciones, ¿no? de maltrato? En realidad el 15 de junio es el Día Internacional desde el año 2006 de la toma de conciencia sobre abuso y maltrato en la vejez. Es un día en el cual, se habla mucho de este tema como para hacerlo visible, ¿verdad?
¿Cuáles son las cosas que nosotros decimos que previenen el abuso? Y bueno, quizás hay que trabajar desde edades muy tempranas. Yo particularmente pienso que en realidad tenemos que trabajar desde la primera infancia, desde la escuela, ¿verdad? Porque es la forma como adquirimos valores. Los niños aprenden los valores dentro de la familia, dentro de la sociedad. Si en esa sociedad se respeta a la persona mayor y se le brinda todo el afecto, es muy difícil que ese niño después llegue a maltratar. Y muchas veces cuida y cuida muy bien. O sea que habría que trabajar desde ese principio, ¿verdad? Y después en realidad promover y enseñar a envejecer. Vivimos en un mundo donde se idolatra la juventud y es bueno estar lindo, activo, mantenerse joven eternamente, pero nunca nos enseñan es que los años van cayendo y tenemos que adaptarnos a esos años y vivir de acuerdo a esos años, ¿verdad? Y por otro lado, cambiando los mitos de la vejez. La imagen en la sociedad y en lo cultural, la persona mayor muchas veces es vista como decrépita, como que es incapaz de aprender, como que es incapaz de cambiar conductas, es alguien como muy rígido, es alguien que tiene limitaciones funcionales. La realidad no es esa, más del 85 y el 90% de nuestros ancianos están activos, pertenecen a clubes, las abuelas tienen un rol sumamente protector de la familia, siguen cuidando a sus nietos, cocinan, mantienen a la familia unida. Esa es la realidad, por suerte, de nuestro envejecimiento hoy. Entonces, procurar que esas personas se preparen para envejecer y que empiecen no en la jubilación, después que me jubilo voy a empezar a hacer la actividad. No, voy a prepararme antes para cuando llegue ya ese hábito lo tenga incorporado de hacer actividad física, de tener redes, de pertenecer a grupos de pares y de participar incluso en la parte política y en la parte económica del país. Claro, pues además no es prepararse para la vejez, es prepararse para la vida, ¿no? Porque es para cada momento que exacto, nos toca. Como una etapa y más. Y si llegamos a la vejez, por suerte, porque podemos seguir disfrutando de otras cosas y de la gente que Cuando que celebramos, ¿no? los 15 años, celebramos, bueno, el inicio de una etapa preciosa, bonita. Quizás, bueno, cuando uno cumpliera los 60 años debería celebrar, bueno, esto debería ser la etapa de goce y disfrute de lo que construí a lo largo de la vida. La vejez no es nada más que eso, es una construcción personal que cada uno hace y que cada uno invierte para sus últimos años de vida, ¿no? Está bien, no me quería despedir sin hablar, porque tú dijiste abuso y maltrato. ¿Hay diferencia entre los dos términos que se suman? En realidad, sí, hay algunas pequeñas diferencias, ¿verdad? Abuso como que incorporaría específicamente todas esas situaciones incluso de negligencia que decíamos hoy, de no saber cuidar. Maltrato iría a veces un poquito más de la mano con una intencionalidad. Quererlos, ¿no? Exacto. Y pensar que también nosotros vamos a tener que tratar como Ponernos queremos a que nos pensar vayan a a tratar, veces ¿no? cómo fueron nuestros abuelos, Claro. ¿no? Y respetarlos como eso. Y pensar que, bueno, es muy difícil mirarse en el espejo de la vejez, pero nos tenemos que mirar, porque a todos nos va a pasar. Y bueno, y eso va a hacer en realidad que la vejez que venga va a ser mucho más linda de la que se está viviendo hoy, ¿verdad? ¿Dónde llamar, a quién recurrir si estamos tan solos y tenemos más de 80 años? Bueno, en realidad lo que primero tenemos que hacer es tener amigos, tener personas. Siempre hay una vecina o un vecino que va a estar en la misma situación. Lo que decíamos hoy, las mujeres en realidad llegan a la vejez viudas. Entonces lo que tienen que hacer es vincularse, pero vincularse de antes, ¿verdad? Claro. Y si no se pudieron vincular, bueno, empezar ahí, después de la viudez, empezar a recomponer esa mujer que fue antes de su matrimonio, que a veces quedó en el olvido, y empezar a buscar gente de su edad, que es donde mejor se van a sentir porque van a ver las mismas problemáticas. Los grupos de adultos mayores que en nuestro país están muy desarrollados y que prácticamente en cada parroquia y en cada barrio hay, son un elemento muy importante para el envejecimiento activo y también evitan las situaciones de abuso. Porque si yo me siento mal, porque un hijo me está destratando, porque no me visita, nada mejor que podérselo comentar a alguien que me va a mostrar otra realidad y me va a decir cómo me tengo que parar frente a esa situación. Difícil revertirlo, ¿no? Cuando el abuso está tan cerca. Sí, difícil porque en realidad ahí está la afectividad. Es muy difícil aceptar que un hijo me pueda maltratar y muy difícil también que yo lo pueda denunciar, sobre todo en los abusos económicos o patrimoniales, ¿no? Muy complejo. Rosalía Panza, queda muchísimo para charlar sobre este tema. Esto es solo el comienzo y bueno, no queríamos olvidar tampoco estas fechas que se vienen en estos días, pero de todos modos vamos a seguir ampliando para ver estas señales de alerta y cultivarnos todos, ¿no? Para evitar estas situaciones en el presente y en el futuro, ¿no? Muchas gracias y por la sensibilización de este tema, que no es poca cosa.